Apreciados estudiantes, reciban un cordial y fraternal saludo. Bueno, quiero que aprovechemos este espacio para hablar un poquito sobre algunas temáticas. Ustedes me comentaron en la encuesta que uno de los temas que más querían profundizar y estudiar era el tema de publicidad y de campaña disruptiva. Antes de empezar con la explicación, decirles quisiera decirles que el confinamiento que estamos atravesando únicamente es de cuerpo, como lo dice Diana Uribe, vámonos un poquito más allá, abramos nuestra mente, leamos, estudiemos, leamos cosas que nos gusten, libros que no habíamos leído antes, escribamos, dibujemos, encuentren esos hobbies que tenían abandonados y que les gustan y sáquenle provecho a eso, compartan ese tiempo para estar con sus familias, para estudiar mucho, pero sobre todo en lo que más hago énfasis es en que lean, 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 adquieran ese hábito de lectura. Recuerden que una persona cuando quiere adquirir un hábito empieza a hacerlo por 20 días y de allí la mente ya es programa para continuar haciéndolo por el resto de la vida. ¿Listo? Entonces esa es mi invitación para que ustedes continúen adelante y lean mucho, chicos. Bueno, ahora sí vamos a empezar directamente con publicidad disruptiva que nos pertenece a la unidad 7, que es la que estamos viendo en este momento. Primero que todo vamos a hablar de la definición de publicidad, ¿verdad? Recordemos que Philip Kotler define la publicidad como una comunicación no personal y honorosa de promociones de ideas, bienes o servicios que lleva a cabo un patrocinador identificado, ¿cierto? Entonces, el marketing es un proceso también social y administrativo mediante el cual las personas obtienen lo que desean y lo que necesitan, pero a través de qué? De generar y ofrecer, también de intercambiar productos de valor para sus iguales, ¿verdad? Kotler nos decía que existen 10 mandamientos que son fundamentales precisamente del marketing y de la publicidad. Entonces, uno de ellos es amar a los clientes y respetar a los competidores, ¿cierto? Si nosotros sabemos que hay una competencia y la respetamos, entonces vamos por buen camino. Dos, sensibilizarnos ante el cambio y mostrarnos siempre que dispuestos a la transformación. Uno de los ejemplos es el momento por el que estamos atravesando en esta cuarentena, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que tuvimos que estar dispuestos a esta disrupción porque veníamos, digamos que ya en nuestra metodología, en nuestra cotidianidad, ¿y qué pasó? Que hubo una disrupción, la contingencia del COVID-19 y ahora tenemos que estar dispuestos que al cambio y a esperar cómo se va a continuar y cómo va a continuar nuestra vida después de estos meses con las secuelas que puede traer la cuarentena, el COVID y todo lo que estamos pasando en nuestro país. Tercero, dice Kotler, cuidar nuestro nombre y ser claro respecto a quiénes somos. Saber que los clientes son diferentes y dirigirnos primero a aquellos a los que más podamos beneficiar, ¿cierto? Entonces, pensar siempre también en nuestro cliente, cómo les gusta, digamos, a nuestro cliente, que es el principal consumidor y digamos que es una de las razones por las que estamos creando nuestra empresa y por las que llegamos al mercado, ¿verdad? Bueno, dice, mostrarnos siempre localizables, conseguir clientes, conservarlos y hacer que crezcan. Lo que les decía, ponernos también en nuestra posición del cliente, pensar en el cliente y cuidarlo, ¿cierto? Nuestro cliente es como cuando compramos una matica que la regamos, la estamos conservando para que ella pueda crecer y pueda florecer. No se trata simplemente de que el cliente venga a nosotros y luego, listo, ya nos deshacemos porque ya no necesitamos de este cliente. ¿Es cierto? Entonces, nuestra empresa siempre estará en pro de que nuestro cliente también pueda beneficiarse y crecer con nosotros. Sea cual sea nuestro negocio, recordar que esta es una empresa de servicio, ¿cierto? También debemos perfeccionar continuamente nuestro proceso de negocio en términos de calidad, de costo y de entrega. Digamos que estos son uno de los pasos importantes y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tener el negocio, a la hora de manejar la publicidad y a la hora de expresarnos frente al cliente. Siempre un paso a paso para que las cosas al final salgan bien y sean exitosas.
¿verdad? Hay que recoger información relevante, hay que utilizar la sensatez frente al producto, frente a la venta y frente al proceso de comunicación que yo estoy llevando a cabo, cómo me estoy expresando con mi cliente, ya sea por medios digitales o ya sea por medio de la televisión, por medio de vallas publicitarias, por el periódico, por revistas, por volantes, ¿verdad? Listo. ¿Qué más nos dice el padre del marketing moderno? Como este señor es economista, entonces nos habla también de 4 P's que son fundamentales, ustedes ya las han escuchado, las 5, las 6, las 7 P's, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice de las 4 P's? Primero que hay un producto, ¿verdad? Este se define en base al conocimiento del mercado, con base al conocimiento del mercado y el comportamiento también de los clientes, ¿verdad? Teniendo que ser obligatoriamente diferente al de la competencia para posicionar nuestra marca, ¿verdad? Entonces fíjense que siempre él nos plantea que existe el competidor y que siempre vamos a estar pensando también en esto. Claro, porque yo no voy a sacar al mercado algo que ya tenga mi competencia. Siempre recordemos que debemos ser muy, muy innovadores. Nos habla del producto, ¿cierto? Nos habla de que debemos posicionar nuestra marca, debemos hacer un benchmarking, debemos mirar, bueno, este producto ya existe en el mercado, ¿cómo voy a innovar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo le voy a llegar a mis clientes con este nuevo producto que yo estoy lanzando? Ahora que viene, tenemos, después del producto tenemos el precio. Está establecido en función de la demanda de nuestro producto, ¿cierto? Los precios de la competencia, el poder adquisitivo de nuestros consumidores. Si es realmente adquisitivo para nuestros clientes, para nuestros consumidores, digamos que este paso es muy importante porque no se trata solamente de que nosotros digamos, yo creo que esto vale como 1.000 pesos. Sí, a mí me parece que vale como, no, uno tiene, o sea, todo es un paso a paso, ¿sí? Debemos analizar bien cómo va, digamos, cómo vamos a sacar ese producto al mercado, cuál realmente puede ser su poder adquisitivo frente a los consumidores, ¿cierto? Tenemos que mirar las tendencias de ellos, sus gustos y todo lo que está pasando en el mercado, no lanzarnos directamente. Ok, continuamos con el punto de venta. El punto de venta tiene que ver ya con la fase de distribución, esto ya lo hemos visto anteriormente. La fase de distribución y los canales usados para que el producto llegue directamente al consumidor, ¿cierto? Entonces, ¿en qué punto puede ser estratégico que yo pueda vender mi producto, que lo pueda distribuir, que lo pueda ofrecer? Ustedes se han dado cuenta, Alpina, cómo organiza sus stands de los productos que tienen, todos son muy organizados, los yogures, bueno, toda la cantidad de productos que tiene la marca y cómo es su punto de distribución y su punto de venta. Y finalmente tenemos la 4 P, que es la promoción, que es la comunicación final de las características del producto con sus beneficios para incitar a la compra y al recuerdo. Recordemos que este punto es importante porque si tú generas una recordación con tu marca, el cliente se va a fidelizar más allí, ¿cierto? Entonces aquí entra en juego la publicidad y el marketing directo, ¿vale? Listo. Una de las aristas también que teníamos para estudiar en esta unidad es la publicidad offline y la publicidad online, ¿verdad? Entonces, tenemos que la publicidad offline es la de los medios tradicionales, la que encontramos en el cine, la que encontramos en la radio, cuando estamos con nuestros amigos en el cinema y empiezan a salir los comerciales, las nuevas películas que van a rodar. Entonces, todo esto es publicidad. Cuando escuchamos en la radio, en la televisión, en la prensa, en las revistas especializadas, por ejemplo, cuando vamos en un taxi y en la emisora empiezan a dar publicidad sobre tiendas naturistas, sobre remedios, sí, infinidad de publicidad. Todo esto es offline. ¿Listo? Esta es la publicidad que es tradicional. Ahora nos vamos a la otra. ¿Cuál es la publicidad online? Su nombre lo dice, ¿cierto? La que encontramos en blogs, en las redes sociales, la que encontramos en email marketing, los soportes digitales, la publicidad en los banners, en los medios de comunicación.
digitales, en los medios de comunicación digitales, los especializados y otros. ¿Cuál es la importancia, digamos, de la publicidad? Es que hay que saber definir unos objetivos, ¿cierto? Siempre debemos saber definir unos objetivos. Primero, saber qué estamos buscando a través de la publicidad. Recordemos que siempre debemos tener un objetivo para todo lo que hagamos, para un trabajo en la universidad, para crear un proyecto, para hacer una empresa, para crear una marca, lo que sea, debemos saber qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos con esto. Entonces, definir objetivos significa que estoy buscando a través de esta publicidad que yo voy a generarle a mis clientes. Segundo, decidir sobre el presupuesto, ¿verdad? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacar de mi bolsillo para poder gastar con publicidad, ¿verdad? Para saber cómo voy a manejar, después de definir mi objetivo, cuánto es el gasto que voy a incrementar o que voy a ejecutar por medio de la publicidad. Ahora, la adopción de mensaje. ¿Qué es lo que quiero transmitir a través de esta publicidad? Hay muchas publicidades que realmente no llegan bien a los consumidores porque no tienen un mensaje claro. Podemos ver el caso de claridad en los mensajes de Coca-Cola cuando lanzan sus campañas ecológicas, cuando lanzan sus campañas de Navidad, cuando lanzan sus campañas familiares. Todo esto es un mensaje tan claro que no necesitan hablar mucho, sino que apelan a las emociones y el video realmente le llega a uno, ¿cierto? Entonces, nos están mostrando cuál es el objetivo de la campaña, cuál es el producto principal de ellos, que sabemos que es la Coca-Cola, la gaseosa, la bebida y cómo nos están llegando a través de la publicidad. Listo. Ahora, decisión sobre los medios que se utilizarán. ¿Cuál es el alcance que tenemos? ¿Cuál es la frecuencia, el impacto que yo estoy buscando para mi publicidad? ¿Cierto? Todo esto es un plan que yo debo pensar, ejecutar y que debo pensar con mi equipo creativo qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y quinto es la evaluación, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrategias de publicidad que voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cierto? Después de definir todo mi plan, voy a ver qué publicidad es la más certera y por dónde me debo ir. Ahora sí, vamos a hablar de publicidad disruptiva, ¿cierto? Vamos a hablar qué será la disrupción. Entonces, para empezar, la disrupción dice son aquellas ideas que logran quedar en la memoria del consumidor por más tiempo. Lo que yo les estaba hablando, nosotros estamos atravesando una cuarentena que va a quedar en nuestra mente ya hasta que nos la llevemos al final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque fue un proceso disruptivo. Veníamos en nuestra vida normalitos, salíamos a trabajar, a estudiar. ¿Y qué pasó? Hubo un momento disruptivo. Disrupción significa esto, una ruptura, un choque fuerte. Entonces, aquí en publicidad lo hablamos como las ideas basadas que son arriesgadas, que son muy creativas, que hacen que tengan un impacto muy significativo en quién, en la experiencia del consumidor. ¿Cierto? Entonces hablamos de publicidad disruptiva como una metodología que crea desorden para impulsar ¿qué? Cambio, para que exista una transformación. Bueno, en marketing es un concepto que está orientado ¿qué? A que rompamos los esquemas. Es aquello que puede generar una ruptura brusca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que yo les venía diciendo, las campañas que tienen realmente disrupción son las que crean un impacto en el consumidor. Son aquellas campañas que el consumidor las va a tener presentes y les va a llegar realmente el mensaje. ¿Verdad? Entonces, estas ideas arriesgadas, creativas, crean ¿qué? Un impacto significativo. Por ejemplo, Apple creó un excelente enfoque en su, en su sistema cuando él creó el iTunes, ¿verdad? Nadie conocía el iTunes y cuando lo hizo por primera vez, ¿qué pasaba? Que uno podía descargar la canción que le gustara del artista sin necesidad de descargar todo el álbum, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Creó una ruptura y no había que comprar todas las canciones, sino que sencillamente nos enfocábamos en la que queríamos y la podíamos descargar, ¿cierto? Entonces, esto lo incluyó Apple en su tienda de música, como muchos otros productos que ha sacado Apple al mercado y que la gente se vuelve loca comprándolos
porque realmente encuentran en ellos la innovación, la calidad, la tecnología, que es pues de última gama. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes que presentan las campañas publicitarias, que son realmente bastante impactantes. Por ejemplo, en Noruega y en varios países crean este tipo de reflexiones para que la gente pueda tomar el hábito de la lectura. Acá vemos, es un libro, es un, como un asiento grande con aspecto de libro, y a veces les ponen como stands de libros para que la gente, mientras espera el metro o espera el transporte público, pueda que leer un rato. Aquí tenemos otras campañas publicitarias. Recordemos que muchas de las cosas crean impacto solamente con la imagen, ¿cierto? A veces es solamente lo sonoro, pero en las campañas publicitarias estamos viendo que uno se lleva directamente el mensaje, es por lo que está viendo, el mensaje que le está enviando a uno la persona con solamente el diseño y la imagen. ¿Qué es lo más importante para que creemos las campañas publicitarias disruptivas, aquellas creativas? Primero, que sean relevantes, que sean atractivas, ¿verdad? Pensemos que tenga una dirección. Siempre pensemos a quién le voy a enviar yo el mensaje, ¿cierto? Claramente que sean informativas. El mensaje debe ser concreto, directo, y que sea visible, que sea fácil de leer. A veces no, o sea, no podemos pensar como en redactar párrafos muy largos, en redactar párrafos extensos. Si queremos dar un mensaje, con solamente 2 palabras lo podemos hacer, ¿cierto? Por ejemplo, quiero que se tomen un minuto y piensen en esta imagen y sobre todo en esta frase. Si fueras un libro, ¿te leerías? Analicemos esta frase. Si ustedes fueran un libro, ¿realmente ustedes se leerían? Ahora esta imagen que nos invita también a pensar en nuestro cuerpo, ¿cierto? Bueno, y no solo en nuestro cuerpo, sino en pensar en la importancia de hacer ejercicio. Toman las partes de nuestro organismo y ponen las ruedas de las bicicletas, una campaña bastante interesante. Con solo verlo uno ya sabe, y no, por ejemplo, no hace mucha falta que se pueda incluir o que incluyan muchos párrafos, porque realmente con la sola imagen lo dice todo. A esto voy con lo que es algo creativo, es algo innovador, es algo que llega y es algo que expresa un mensaje claro. Dice, ponerte en forma sin tener que comer lo que comen los que se ponen en forma. Que no te falte el aire, ni para hablar delante de 100 personas que no conocen, ni de una que te conoce demasiado. Vamos a hablar de la creatividad. La creatividad es algo muy importante a la hora de la publicidad disruptiva, a la hora de hablar de marketing, a la hora de hablar de innovación, ¿cierto? Ahorita estamos respirando creatividad. Dice, la creatividad publicitaria es el conjunto de técnicas aplicadas para desarrollar la estrategia de mensaje o concepto creativo en que se basa una campaña de publicidad, ¿cierto? Digamos que una de las cosas importantes y la capacidad de nosotros como seres humanos es producir algo nuevo. Entonces tenemos que aprovechar, digamos que este tiempo también para descubrir cosas nuevas. De Daniel Goleman, este autor que nos habla tanto de creatividad en su libro Espíritu Creativo, dice que la creatividad es algo más que una iluminación ocasional, ¿cierto? Nos habla de un suceso caprichoso y que cuando se despierta este espíritu creativo anima un estilo del ser, ¿cierto? Entonces es como encontrar ese método entre nosotros que nos inspire, que nos haga pensar en cosas diferentes, que combinemos una cosa con la otra, que de esto podamos encontrar algo nuevo, algo que no esté, ¿cierto? La idea de la creatividad es encontrar nuevas cosas, hacer innovación,
¿cierto? Sobre todo ver las cosas de una manera diferente, sentarnos un día y decir, bueno, veo esto así, veo esto es distinto, esto tiene una perspectiva por otro lado que tal vez la gente no lo ha visto, ¿cierto? Eso hacen muchos emprendedores y poner fe en la creatividad que tengamos, ¿cierto? Porque a veces la publicidad es esta ausencia de crítica, ¿cierto? A veces la gente dice, no, pero es que yo no soy creativo, a mí no me surgen las ideas, pero también es por falta de esto, de la crítica, de la observación precisa, hay que hacernos preguntas, hagamos como los niños que preguntan todo el tiempo, ¿esto para qué sirve? Y esto porque es así, y la luna porque es así, y el sol, sí, todo, o sea, realmente el espíritu creativo nace de qué? De cuestionar, leer, leer, leer mucho y apoyarnos en este tipo de autores, por ejemplo, que inspiran, que dan pasos, que dan claves para qué, para la creatividad. Por ejemplo, acá estamos viendo algunas imágenes que hablan claramente de la creatividad, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Que ellos están viendo las maneras, están viendo todo de una manera diferente, tienen una perspectiva distinta. Acá nos están mostrando, por ejemplo, la figura del café y ponen el instrumento encima, ¿cierto? Claramente vemos que es café, nos están mostrando el zapato con la lengua por fuera, nuestra lengua hacia adentro normalmente, sino que tiene esos dientes y la lengua está por fuera. ¿Cierto? La creatividad es básica para atraer la atención y sobre todo para permanecer en la memoria de las personas. Lo que yo les decía, la campaña disruptiva siempre quiere crear recordación, 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 como las campañas de Nike. Por ejemplo, siempre vamos a recordar la M de McDonald's, el chulito de Nike, el logo de Adidas, Apple, ¿cierto? La Ford de Henry Ford, que nos habla también de creatividad, ¿cierto? Albert Einstein dice, parte de la creatividad reside en nuestra manera de ver, ¿cierto? Recuerden que la perspectiva nos debe cambiar un poco, o sea, salgámonos de los mismos paradigmas y rompamos estos esquemas y miremos el otro lado de las cosas. Hay 7 claves para poder ser un buen creativo. Una de ellas es ser inteligente, ser observador, ser inquieto y curioso, no marcarse límites. A veces nosotros mismos ponemos barreras y decimos, no, yo no soy creativo, yo no soy un buen lector, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro, pero ¿qué puede pasar para que a uno le guste, por ejemplo, leer, le guste escribir, le guste crear cosas nuevas? Hacerlo. El primer paso es la acción, es hacerlo y empezar. No tener miedo. Quitémonos los miedos de encima, no tener prejuicios y trabajar en equipo. Una persona que sabe trabajar en equipo, sabe tomar decisiones y sabe que necesita a los demás para conseguir un fin. Listo. Vamos a hablar ahora la creación de contenidos, ¿cierto? Para nuestra campaña disruptiva. Es muy importante que los contenidos, digamos, tengan máxima atracción por parte del público objetivo, que ellos reciban la idea y les parezca ¿qué? Atractiva, creativa, innovadora. La viralización es importante, ¿cierto? Que sea masivo, que la gente lo vea. Se debe aprovechar el poder de las redes sociales para conseguir que los usuarios valoren y compartan nuestro contenido. Claro, es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo unas publicaciones en redes sociales. Ahorita estamos en la era digital, mucho más en esta cuarentena que todos tenemos que estar súper conectados. Es muy importante que sepamos que utilizar bien las redes sociales. Ellos son nuestros aliados, ellos son las personas que van a estar en nuestras redes sociales van a difundir, van a viralizar la información y el contenido que yo estoy enviando. La personalización. Es necesario tener en cuenta que las personas pasan por diferentes etapas a medida que interactúan con la empresa. No es simplemente yo ofrezco mi contenido y ellos de una vez van a venir corriendo a mí. No, todas las personas tienen un proceso, a todas las personas les llega la información de una manera distinta, todas las personas concebimos la información de una manera distinta, nos comunicamos de una manera totalmente diferente. Entonces hay que entender el paso a paso también que del consumidor. Siempre pensemos en nosotros, pero también en la persona que está en el otro lado. Y la analítica. Estos datos bien analizados y parametrizados ayudarán a realizar una serie de informes que nos permitirán incrementar las conversiones, ¿cierto? Aquí tenemos un video de una campaña disruptiva de Coca-Cola.
no es otro típico comercial de Coca-Cola. Es sobre lo que pasa después. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan todas nuestras botellas? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Pero el mundo cambió. Y nos dimos cuenta de que las botellas que más importan son las vacías. Las solitarias. Las olvidadas. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, sabemos que no es suficiente. Por eso nos comprometimos a producir 0 residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todas las botellas que vendamos. Difícil de creer, ya lo sabemos. Así que obsérvanos, desafíanos, involúcrate, como él, como ella, como ellos. Gracias por eso. Porque los que no creían en el mundo como era, fueron los que al final lo terminaron cambiando. Hagamos esto juntos. Listo, entonces lo que quería que viéramos con el video es cómo ellos utilizan esta publicidad, ¿cierto? Entonces, aparte de que nos están hablando de algo muy importante que es el medio ambiente, que es la ecología, que es cuidar el medio ambiente y nos hacen además una invitación, ¿cierto? Para que no todo siga igual, para que no haya tanta contaminación y para que nosotros ayudemos al planeta, entonces nos están mostrando por medio de imágenes y de un video muy claro cómo se puede hacer una verdadera campaña que concientice a las personas, donde utilizan a las personas, donde utilizan los lugares, donde utilizan los productos, donde utilizan todos los instrumentos y hacen de esto una campaña totalmente exitosa, ¿cierto? Una campaña que se vuelva viral. Ellos ya utilizan, digamos, ya los medios de comunicación y utilizan offline y online en su campaña publicitaria. ¿Por qué? Porque también la estamos viendo que la pasan por televisión, la vemos que la pasan por las redes sociales, tienen un gran community manager, es todo un plan de marketing y todo un sistema muy estructurado y muy elaborado. A continuación vamos a hablar del inbound marketing y del outbound marketing. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el uno? ¿Qué tiene que ver el otro? ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar por el inbound marketing. Digamos que los franceses, para entender esta temática, lo ponían de la siguiente manera, comparaban el inbound con el outbound marketing. Antes el concepto se hacía un poquito difícil de explicar y por eso se hacía como que se contraponen los dos conceptos, ¿cierto? El outbound marketing está relacionado con temas publicitarios que vemos, por ejemplo, en la televisión, ¿verdad? Entonces, estamos viendo una película y aparece el anuncio. El inbound marketing ya son las redes sociales, son los usuarios activos, es la comunicación bidireccional, es social media, todo esto que estamos viendo en las redes sociales corresponde a la campaña inbound marketing. Por ejemplo, estamos viendo el inbound marketing está centrado siempre en el individuo. El outbound marketing está concentrado ¿qué? En el producto, ¿cierto? Llegar a un gran público, lo que les venía diciendo del cinema, están 100 personas viendo la película preparadas y ellos entran con su publicidad, ¿verdad? En el inbound marketing llega el público cualificado, ellos atraen al cliente. Digamos que uno de los focos del inbound marketing es atraer al cliente. ¿Qué es esto? Eso son filosofías, son metodologías y son estrategias del marketing para llegar a los consumidores, ¿verdad? En el outbound marketing necesitas un gran presupuesto. Si tú quieres salir en publicidad pagada por televisión es bastante costoso, ¿cierto? Si quieres hacer una cuña radial, la vas a poner en Blue Radio, en Caracol Radio, en RCN Radio, va a salir costoso. ¿Por qué? Porque son, digamos que, marcas ya posicionadas que tienen un consumo bastante alto. En el outbound marketing vas a interrumpir al cliente porque el cliente no está esperando la información y vas a llegar directo, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que de inbound marketing, imaginemos que una empresa está dedicada a los productos para mascotas y que hablan de todo lo relacionado con el cuidado de las mascotas, ¿verdad? Ellos tienen un blog
y tienen allí diferentes servicios de multimedia. Ellos nos suben videos, ellos nos suben imágenes, nos suben guías, protocolos y todos los cuidados que debemos tener con nuestras mascotas, ¿verdad? Tienen descargables, tienen respuestas a las preguntas que tenemos sobre el cuidado de nuestras mascotas. Las personas que tienen perros, gatos, cualquier tipo de mascota, saben el significado y el valor que le dan a estos animalitos, ¿verdad? Entonces, estas personas tienen un blog e interactúan con sus clientes. Cualquier persona que lo vea puede crear ese valor significativo y puede verlo muy importante y lo replican en sus páginas personales, en sus redes sociales, lo comparten con los demás usuarios, con sus amigos, con su familia y esto se va volviendo viral, ¿verdad? Ahora tenemos un ejemplo de campaña outbound. Digamos, si hablamos de técnicas más tradicionales, podría ser una campaña de televisión masiva, ¿cierto? Digamos, lo que no tiene importancia es que no podamos decir nuestra marca también cuenta con redes sociales, con canales y allí podemos enviar más información. El hecho de que nuestra campaña sea outbound marketing no significa que no podamos viralizarlo, ¿verdad? Entonces, podemos salir en televisión, podemos hacer una campaña que sea directamente outbound, pero podemos también que volverla inmersa en las redes sociales y en la era digital, o sea, en el inbound marketing. La podemos integrar, ¿verdad? Bueno, en el inbound marketing, digamos que la metodología se centra en el usuario y en el cliente potencial, ¿cierto? Digamos que esto lo convierte como en un rey. Se trata de ganar el interés, se trata de ganar la confianza, haciéndole contenidos que sean netamente relevantes, ¿verdad? Entre más relevantes los contenidos, más gente va a llegar hacia nosotros. Vamos a traer, digamos que en el inbound marketing se atrae al cliente y no se le interrumpe. Como les venía diciendo, en muchas ocasiones el cliente va al contenido, ¿cierto? Entonces tenemos en redes sociales productos de belleza. Me interesa, voy a buscar Avon, por ejemplo, me voy a la marca, yo voy a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya, digamos que ha tenido una publicidad y una recordación de marca, ¿verdad? Ahora, digamos que los medios digitales aquí son muy importantes porque son los buscadores, las referencias, los webs, blogs, las redes sociales, entre otras. Y la comunicación es interactiva, ¿verdad? Es en dos direcciones. Esto posibilita tener más contacto con nuestros clientes y efectuar, digamos que, el proceso de compra, de venta. Listo. El outbound marketing, digamos que la metodología de ellos, la filosofía de marketing está centrada ya en la marca, en el producto. Se muestran las características, se muestran las bondades, como lo escuchamos en la publicidad afuera en la calle, y netamente se interrumpen al cliente, ¿cierto? Lo que veníamos hablando. Entonces, cuando no ha sido solicitada esta información, nos está llegando a nosotros. Vamos caminando por un puente, nos envían un volante, ¿verdad? Entonces, ahí nos está llegando a nosotros la información. Es contacto en frío. Ok. Y finalmente tenemos la disrupción como modelo de información, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la disrupción, que estamos hablando de una nueva manera, de una manera de innovar en las empresas, digamos que este tipo de transformaciones se deben tener en cuenta porque es una de las opciones claras para llegar a nuestro cliente. El ejemplo más claro de innovación disruptiva de las últimas décadas ha sido desarrollado en Internet y todavía seguimos viviendo el día de hoy. Este hecho ha revolucionado entre muchos otros sectores diferentes como las telecomunicaciones, la venta de algunas mercancías y servicios, los medios de comunicación, la educación, la fotografía, los videojuegos. Ahora que estamos inmersos en este mundo digital y sobre todo en este proceso que estamos atravesando en el país con la contingencia, todos estamos pensando en la innovación. Ahorita las empresas están pensando cómo reinventarse, ¿cierto? Cómo ser creativos. Si yo antes vendía mi producto así, entonces ahora lo debo vender así. ¿Por qué? Porque es una disrupción que estoy viviendo, es un cambio, es una transformación a la que yo debo enfrentarme. Y si no quiero que mi plantica se muera, ni se seque, ¿qué? Debo hacer una reinvención, ¿verdad? Acá vemos algunas imágenes con unas campañas disruptivas. No es la tradicional imagen que nos presentan, sino nos están incitando a cosas diferentes, a la lectura, ¿verdad? A cuidar el medio ambiente.
Y estas también pertenecen a las tecnologías disruptivas. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado, han visto en noticias, digamos que cómo ha cambiado y cómo se ha transformado toda la tecnología en, digamos, en el continente asiático, ¿verdad? Entonces, como ellos siempre se están reinventando, todo el tiempo se están reinventando y están creando cosas nuevas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho la información que les brindé, que les haya servido. Recordemos siempre que para todo lo que queramos hacer debemos pensarnos en qué es lo novedoso. Debemos pensarnos cuál es la parte creativa que yo le voy a aplicar a mi producto, ¿cierto? No pensemos siempre en lo tradicional y en lo que ya está, sino pensemos y veamos más allá de las cosas. Pensemos cuáles son las necesidades de mis consumidores, qué es lo que ellos en este momento desean, qué es lo que más se está moviendo en el mercado y pensémonos en este proyecto, en la tarea que van a realizar en esta unidad, por favor, pensémonos el paso a paso de esta campaña disruptiva y quiero que en este trabajo piensen la manera distinta de hacerlo. Con la campaña que van a realizar en la unidad, utilicen estos pasos, piensen en los objetivos, piensen en los consumidores, cómo van a implementar el inbound y el outbound marketing para que hagamos un trabajo totalmente diferente, ¿sí? Pueden seguir consultando, pueden seguir mirando videos de campañas disruptivas y quiero que creemos algo distinto, algo nuevo para que podamos realmente meter todos los temas que vimos y si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto estaré para escucharlos. Les deseo que pasen un feliz fin de semana, que tengan una excelente cuarentena con sus familias, que sean positivos, que vamos a salir de toda esta contingencia y luego volveremos a estar en clase normalmente.